El hombre detrás del mito. La verdadera historia de Henry Hill. Los orígenes de un gángster. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros se esconden detrás de las sonrisas de los delincuentes más carismáticos de la historia? Hoy vamos a desvelar la doble vida de Henry Hill, cuya existencia entre sombras cambió el curso del delito organizado. Quédate hasta el final del video, activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia de delito y redención que te dejará sin aliento. En el Brooklyn de los años 50, un ambiente de sueños y ambición, nace Henry el 11 de junio de 1943. Criado en un hogar de herencia irlandesa y siciliana, observa desde su ventana un mundo donde la autoridad la dictan los gángsteres y el respeto se gana en las calles. Henry empieza a dar sus primeros pasos en este tablero de ajedrez urbano, donde cada movimiento lo acerca más a un destino irrevocable en el mundo del delito organizado. Henry es un aprendiz rápido, pero también es un novato. Comete errores y a veces sus acciones ponen en peligro a sus compañeros. Sin embargo, su ambición y su lealtad lo convierten en un miembro valioso de la familia. Los estacionamientos se convierten en sus aulas y los gángsteres sus profesores. Entre cigarrillos de tráfico ilegal de mercancía y partidas de póker bajo luces tenues, Henry adquiere su educación. No se enseñan matemáticas o literatura aquí, sino el cálculo de riesgos y la poesía del poder. Pero en casa, el abuso del padre de Henry escribe una narrativa diferente. En un hogar donde el amor debería ser incondicional, Henry encuentra solo condiciones y consecuencias. En la escuela de la vida, los golpes se convierten en lecciones duras, grabadas en la memoria y en la piel. El joven Hill se encontraba en un cruce de caminos entre la pobreza y la posibilidad. ¿Sabías que aunque ahora es conocido por su vida delincuencial, de niño, Henry era un ferviente seguidor de los valores tradicionales, influenciado por su familia de inmigrantes? Henry Hill, inicialmente un niño obediente y respetuoso, fue profundamente marcado por la violencia paterna. Este ambiente hostil lo impulsó a buscar seguridad y aceptación, lo que lo llevó hacia el mundo de la red ilícita, donde encontró un sentido de pertenencia que su hogar no le proporcionaba. La lealtad y la ambición se convirtieron en su refugio frente al miedo y la inseguridad de su juventud. Para Henry, las contusiones de la vida se traducen en lazos con la familia Lucchese, reemplazando los vínculos de sangre por aquellos forjados en las calles de Nueva York. La red ilícita se convierte en su refugio y en su sentido de pertenencia. La familia Lucchese, activa desde la década de 1880, destacó en crímenes como el juego, el tráfico ilegal de mercancía y el tráfico ilegal. Henry madura en ese entorno, ganándose el respeto no a través de las ceremonias de paso convencionales, sino a través del reconocimiento en el submundo delincuencial y el poder que su nombre conlleva. Los años pasan y la silueta del joven Henry se endurece, afilándose en las esquinas de su realidad cotidiana. Observador y calculador, se mueve con una gracia que disfraza su letalidad. No es el más fuerte ni el más despiadado, pero Henry Hill entiende el juego mejor que nadie. Y en este juego, el que entiende las reglas tiene el verdadero poder. Así, el chico que una vez miró a los gángsteres con ojos de admiración, ahora camina entre ellos. Henry Hill se ha convertido en parte del mismo tejido que una vez observó desde la distancia. Pero incluso él no puede prever cómo su nombre será recordado, no por las balas o el botín, sino por las palabras que un día decidirá compartir con el mundo. Asimismo, ¿sabías que era un aficionado de los deportes? Le encantaba el béisbol, el fútbol americano y el baloncesto. Era un gran fan de los New York Yankees, los New York Giants y los New York Knicks. La vida bajo el ala de la red ilícita. Y mientras Henry Hill aprendía las reglas no escritas de las calles, algo más grande se cosía en las sombras.
A la temprana edad de 12 años ya se había iniciado en la familia Lucchese, marcando el comienzo de su inevitable ascenso dentro de la jerarquía delincuencial. Era el comienzo de su leyenda, uno que se entrelazaría con los actos y las consecuencias del delito organizado. Es la década de los 60 y la red ilícita florece en las venas abiertas de una América que se debate entre la inocencia perdida y el cinismo naciente. Henry, con su sonrisa fácil y su mirada astuta, se convierte en una pieza clave en el juego de ajedrez que se juega en las calles, bares y negocios de fachada. En el bar Varios, un lugar que sirve tanto de fachada como de cuartel general para Paul Vario, Henry aprende el arte de la discreción y el valor de la palabra dada. La palabra es su contrato, su apretón de manos, su sello. Aquí en el humo del cigarrillo y el brillo de los vasos de whisky, se fraguan los tratos y se sellan los destinos. Henry, con cada éxito en el delito, como la usura y el juego ilegal, se adentra más en la red ilícita. Su habilidad para manejar las complejas jerarquías mafiosas lo destaca, pero su herencia irlandesa le impide alcanzar la cima de la organización. En el puritano código de la Cosa Nostra, Henry nunca podrá ser un hombre de honor. Nunca podrá sentarse en el círculo íntimo de los made men. Pero esta limitación no lo detiene. Si algo, lo impulsa a trabajar con más ahínco y a ser más inteligente. Henry se convierte en el hombre que todos quieren a su lado, pero que ninguno puede reclamar completamente como suyo. Es un caminante en el filo de dos mundos, perteneciendo a ambos, pero completamente a ninguno. Ahora adentrémonos en cómo esos mismos dones lo llevarían desde los estacionamientos de Brooklyn hasta el infame desfalco de Air France y más allá, hacia una espiral de riqueza, poder y eventualmente traición. El gran desfalco de Air France y Lufthansa. ¿Sabías que a pesar de su futuro como gánster, Henry tenía un coeficiente intelectual de 132? Su inteligencia y astucia lo distinguían incluso entre los más experimentados de la red ilícita. Sin embargo, estos dones no solo lo elevaron, sino que también le trajeron una vida de excesos y desafíos inimaginables. De esta forma, en 1978, la audacia de la familia Lucchese y su integrante estrella Henry se demostró en toda su magnitud con el desfalco de Air France en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. El desfalco de Air France, ejecutado el 11 de diciembre de 1978 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, fue una operación delincuencial meticulosamente planeada que culminó sin un disparo y sin abuso. Henry Hill, junto con sus cómplices James Burke, Tommy DeVito y otros miembros de la familia Lucchese, se hizo con $6 millones mediante un acceso no autorizado a la bodega de carga de un avión, utilizando una llave maestra previamente robada para llevarse 26 maletas llenas de dinero en efectivo. El desfalco de Air France por parte de Henry Hill y su equipo, disfrazados de empleados y usando un vehículo robado, fue un golpe magistral que no solo llenó sus bolsillos, sino que también reveló fallos en la seguridad aeroportuaria, llevando a un endurecimiento de las medidas de protección. Aunque el desfalco fue exitoso, atrajo una peligrosa atención hacia Hill dentro de la red ilícita, donde la envidia y la traición eran omnipresentes. Este evento y el posterior desfalco de Lufthansa, el más grande de su tiempo, colocaron a Hill en una posición tanto de poder como de vulnerabilidad extrema. El éxito del desfalco de Lufthansa es dulce, pero la paranoia sigue rápidamente. Los ojos que miran en la oscuridad no son solos los del FBI, sino los de la misma red ilícita. Hay demasiado dinero en juego, demasiadas manos ansiosas y demasiados secretos que podrían derrumbar imperios. El desfalco de Lufthansa, ejecutado el 11 de diciembre de 1978, de nuevo por un equipo de la familia Lucchese, liderado por James Burke, resultó en el hurto de $5.8 millones desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
Los ladrones Hill y DeVito usaron una llave maestra robada para acceder a la bodega de carga del avión Lufthansa 605 y cargar 72 cajas con dinero y joyas, huyendo luego en un automóvil robado. Tras el audaz desfalco de Lufthansa, ¿crees que la habilidad para cometer tal delito viene de la naturaleza de uno mismo o es el resultado de la influencia del entorno? El exitoso desfalco, que nunca fue resuelto, tuvo repercusiones significativas en la seguridad aeroportuaria, llevando a la implementación de medidas más estrictas. El desfalco de Lufthansa, uno de los más grandes desfalcos de efectivo de la historia de Estados Unidos, desató una paranoia mortal en la red ilícita y llevó a un endurecimiento de la seguridad de los aeropuertos. Los dos desfalcos fueron muy similares en su planificación y ejecución. Ambos fueron llevados a cabo por equipos de ladrones dirigidos por miembros de la familia Lucchese. Ambos desfalcos fueron exitosos y el dinero nunca fue recuperado. Ambos desfalcos tuvieron un impacto significativo en la seguridad del aeropuerto y llevaron a la implementación de nuevas medidas de seguridad. El dinero del desfalco de Lufthansa es una maldición tanto como una bendición. Henry lo sabe, mientras ve cómo sus asociados comienzan a desaparecer uno tras otro. Las sospechas se convierten en acusaciones. Las acusaciones de acabar con su vida, dictadas en susurros y ejecutadas en callejones oscuros y habitaciones de hotel abandonadas. El mundo de Henry se está encogiendo y cada vez le resulta más difícil respirar. Los amigos de ayer se convierten en los fantasmas de hoy, y las reglas no escritas de la red ilícita dictan que ningún secreto es demasiado precioso para ser guardado a costa de la vida de un hombre. ¿Sabías que Hill era un adicto a sustancias peligrosas, lo que lo sumergió en una vida de excesos y abuso? Atormentado y buscando escape, cada día para él era una batalla por la supervivencia en la tumultuosa década de los 70. La familia Lucchese, antes refugio de Henry, se convirtió en su prisión, envuelta en desconfianza y traición. Finalmente, el pasado de Hill lo alcanza y enfrenta una posible condena larga, hallándose en el dilema más profundo de su vida. La elección parece imposible: permanecer leal a un código que ya no lo protege, que ha firmado el fallecimiento de muchos de sus amigos, o volverse contra ese mismo código y vivir. La traición no es una opción, es una necesidad. La decisión de Henry de cooperar con el gobierno y convertirse en informante es un terremoto en el mundo del delito organizado. Con cada secreto que revela, con cada nombre que entrega, se asegura tanto un futuro como una diana en su espalda. La red ilícita no olvida ni perdona, y el nombre de Henry Hill se convierte en sinónimo de traición. Pero en esta traición encuentra una libertad extraña. Liberado de las cadenas de la omertá, Henry empieza a respirar de nuevo, aunque sea en las sombras y con la constante mirada sobre el hombro. La vida de Henry Hill, con todas sus sombras y destellos, se convierte en una cápsula del tiempo de una era pasada, de un mundo que ya no existe en la misma forma. Su historia, con sus altibajos, sus triunfos y sus tragedias, es un recordatorio de que la línea entre el bien y el mal es a menudo una ilusión, y que la redención puede encontrarse en los lugares más inesperados. Encuesta. Ahora que conocemos los comienzos de Henry Hill y su complicado ascenso dentro de la red ilícita, queremos saber tu opinión. ¿Crees que el entorno de Henry fue el que lo empujó hacia el delito? ¿O piensas que las elecciones personales son las que finalmente nos definen? Comenta abajo y participa en nuestra encuesta. Número 1. El entorno es crucial. No puedes escapar de la realidad de tus circunstancias. Número 2. Las elecciones personales importan. Somos el resultado de nuestras decisiones. Número 3. Una mezcla de ambos. La vida es complicada y no hay respuestas fáciles. No olvides compartir tu opinión, darle like al video y suscribirte para no perderte el resultado de la encuesta. Entre la familia y el caos, la vida personal de Henry Hill.
La vida cotidiana de Henry Hill estaba tejida con hilos de contradicción y complejidad. Una tapestria de lealtades divididas y una lucha interna perpetua. Bajo el aura glamorosa de la vida mafiosa, se escondían capas de abuso, generosidad y un alma atormentada por sus propias decisiones. En el núcleo de su existencia, Henry era un hombre de extremos. Su carisma natural y su inclinación hacia la sociabilidad lo convertían en el alma de cada reunión. Amante de la fiesta y la buena vida, Hill era un torbellino de energía, arrastrando amigos y familiares en su vórtice de excesos y risas. En este punto podríamos preguntarnos, ¿qué pesaba más en la vida de Henry? ¿El amor por su familia o la lealtad a la red ilícita? La respuesta, compleja como su propia historia, revela que Hill estaba en constante conflicto entre estos dos mundos. Aunque su familia siempre fue su ancla, la red ilícita ofrecía un sentido de poder y pertenencia que no podía ignorar. Pero detrás de la fachada extrovertida había un hombre marcado por una naturaleza posesiva y celosa, cuyas sombras se proyectaban más allá de él mismo, oscureciendo las vidas de aquellos a quienes afirmaba amar. Su relación con Karen Friedman, su primera esposa, fue un viaje tumultuoso de pasión y tormento. El matrimonio, iniciado con promesas y esperanzas, se disolvió gradualmente bajo el peso de la infidelidad y el abuso. Las mismas manos que entregaban regalos con generosidad también tejían un manto de miedo y control. Los hijos de Henry, Michael y Gina, se encontraron atrapados en este mundo de contrastes, amando a un padre que era a la vez su héroe y su monstruo. Con Catherine Schido, su segunda esposa, Henry intentó reconstruir lo que había sido destruido, pero los viejos patrones de control y posesividad volvieron a surgir. Su hijo Greg fue testigo de la dualidad de un padre cariñoso y a la vez controlador. La figura paterna de Henry era compleja, un faro de amor y seguridad en sus mejores momentos, y una fuente de abuso y temor en los peores. Su transformación en informante del FBI agregó otra capa de traición y desconfianza a la ya tumultuosa relación con sus hijos. Hill era un hombre muy carismático y tenía una habilidad natural para hacer amigos. La vida de Henry con sus amigos de la red ilícita reflejaba sus relaciones familiares. Una mezcla de fraternidad y peligro. Personas como Jimmy Conway, Tommy DeVito y Paul Vario jugaron roles cruciales en su vida, siendo mentores, protectores y finalmente una amenaza para su supervivencia. A medida que Henry transitaba por su vida, el lujo y el abuso eran constantes compañeros. Su historia es un recordatorio de que incluso en medio de la abundancia, la tranquilidad es efímera cuando se construye sobre cimientos inestables. Como dato curioso les contamos que Henry Hill tenía un gran amor por la comida. Era un ávido comensal y le encantaba probar nuevos platos. A menudo cocinaba para sus amigos y familiares y también era un gran anfitrión. La vida personal de Henry Hill era un reflejo de su vida profesional. Una existencia precaria, balanceada entre la ambición y la pérdida, la redención y la condena. Un hombre que vivió en las alturas del poder y la influencia, pero cuyo legado personal se vio empañado por las sombras que él mismo creó. En los últimos capítulos de su vida, la búsqueda de perdón y la esperanza de reconciliación con sus hijos pintaron un cuadro de un hombre que, a pesar de sus fallas y errores, anhelaba la aceptación y el amor incondicional que solo una familia puede dar. El legado de Henry Hill, tanto en las calles como dentro de los muros de su hogar, es un testimonio de esa lucha eterna por la redención. La caída y la redención. El final de la década de los 70 marca un periodo de turbulencia y transformación para Henry Hill. Ya no es simplemente un hombre luchando por mantenerse a flote en las aguas procelosas del delito organizado. Se ha convertido en un testigo de su propia desintegración, una pieza clave en un juego mucho mayor que él. Arrestado y consciente de la mira fijada en su espalda, Henry enfrenta una nueva realidad en la que las paredes de la cárcel ofrecen tanto una amenaza como un refugio.
La disyuntiva entre la lealtad a la red ilícita y su propia supervivencia lo lleva a un punto sin retorno. En 1986, la vida de Henry Hill tomó un giro inesperado cuando se convirtió en informante del FBI, dando un golpe decisivo a la familia Lucchese al ser clave en una serie de condenas. Su colaboración, un acto de supervivencia, lo llevó a traicionar el mundo que una vez lo definió, asegurando su seguridad a cambio de su pasado delincuencial. Los detalles que proporciona ayudan a desmantelar una parte significativa de la infraestructura delincuencial en Nueva York. Las operaciones de la red ilícita, meticulosamente ocultas durante décadas, se exponen a la luz del día, llevando a numerosas detenciones y condenas. Tras convertirse en informante del FBI, Henry Hill fue incluido en el programa de protección de testigos, sumergiéndose en una vida de anonimato. Su existencia se convirtió en una serie de identidades cambiantes y traslados constantes, manteniéndose siempre fuera del alcance del peligro pasado que lo perseguía. La ironía de su situación no se le escapa. Henry Hill, una vez temerario y desafiante, ahora vive mirando sobre su hombro, una sombra de la figura audaz que fue una vez. El hombre que buscó poder y respeto en las calles de Brooklyn, ahora busca anonimato y olvido. Sin embargo, la redención para Henry no es tan sencilla. A pesar de su cooperación con las autoridades, su vida está lejos de ser tranquila. La lucha con sus demonios personales, la adicción y la culpa por sus acciones pasadas le persiguen con la misma intensidad que los fantasmas de sus antiguos asociados. Como dato relevante, tenemos que en 2002, la familia Lucchese fue declarada una organización delincuencial por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Asimismo, el hombre que una vez jugó con las llamas del delito, ahora se quema con el fuego de la introspección. En un intento de encontrar paz, Henry se dedica a hablar sobre sus experiencias, advirtiendo a otros sobre el camino destructivo del delito organizado. En los últimos años de su vida, Henry busca reconciliarse con su familia y consigo mismo. La relación con sus hijos y su ex esposa es una mezcla de amor, arrepentimiento y dolor. En cada interacción busca algo de perdón y redención, aunque no siempre lo encuentre. El 12 de junio de 2012, Henry Hill fallece a la edad de 69 años. Su vida, una montaña rusa de ascensos y caídas vertiginosas, termina no con una bala, sino con la silenciosa llegada del fallecimiento natural. Los titulares anuncian su fallecimiento, y con ello, se cierra el capítulo final de la vida de un hombre cuyo legado es tan complejo como la vida que vivió. Henry Hill, el gángster, el informante, el superviviente, deja atrás un legado que es difícil de desenredar. Su historia es un tapiz tejido con hilos de lealtad y traición, de amor y pérdida, de delito y castigo, legado y conclusión. La historia de Henry Hill no concluye con su fallecimiento. Más bien, su vida continúa impactando como una lección sobre las realidades duras y sin filtros del delito organizado. En medio de una cultura a menudo glamurosa, la vida mafiosa, la historia de Hill nos recuerda las verdades y a menudo trágicas consecuencias de tales elecciones. Su existencia es un reflejo no solo de su persona, sino también de una era específica en la historia americana. Hill personificó la paradoja del sueño americano, la ambición que lleva a un individuo a perseguir el éxito, que paradójicamente puede conducir a un descenso a la pesadilla del mundo delincuencial. Y porque no todo es malo, ¿sabías que Henry era un hombre muy generoso? Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y era conocido por su filantropía. Henry Hill, cuya vida de delito y redención capturó la imaginación tanto en literatura como en cine, es el sujeto de fascinación perpetua. Su historia, que inspiró Goodfellas, se cuenta con una mezcla de crudeza y profundidad, resaltando su complejidad y carácter multifacético.
La película y el libro Wise Guys de Nicholas Pileggi, que la precedió, exploran su psicología y evolución de un joven encantado por la red ilícita a un hombre marcado por el delito y finalmente a un informante. Su vida es un estudio de las sombras morales y de cómo la infamia y la colaboración pueden coexistir, dejando un legado de advertencia y de potencial para la transformación personal. Hemos recorrido las calles sombrías y los corredores del poder junto a Henry Hill, descubriendo que incluso la vida más turbulenta puede enseñarnos lecciones valiosas. Si te ha sorprendido esta historia de caída y redención, comparte este video, dale like, comenta tus impresiones y suscríbete a nuestro canal para más relatos cautivadores como este.